Faites-vous au Père. Ahora Isabel, por último, se dirige al Padre y no necesita añadir ningún apelativo, aditamento, epíteto, ella que ha añadido tantos en sus escritos. Sin embargo, los traductores se empeñan en adornar, y vos, oh Padre eterno, ella sencillamente dice así al final ya, cuando va a rematar su elevación, y vos, oh Padre, dignaos inclinaros, nosotros diríamos a esta criaturita vuestra, pero los franceses, como no tienen diminutivo, todo lo solucionan con el petit, ese petit que hay miles en Teresita, y por eso en nuestras traducciones son hito, ita, hito, y suena ya tan empalagoso, pero claro, ellos el petit constantemente, como dice, pobre petit criatura, vuestra pobre pequeña criatura, dignaos inclinaros y vos, oh Padre, inclinaos hacia vuestra pobre criatura, vuestra pobre criaturita, vuestra pobre pequeña criatura, y que vuestros ojos vean en ella a aquel, ella dice, al bien amado, es una palabra muy francesa también, al bien amado en quien habéis puesto todas vuestras complacencias. Primero dice, cubridla con vuestra sombra. Tiene en 2 renglones 2 citas que pueden ser varias, porque al amado en quien tenéis vuestras complacencias puede ser de varias partes del Evangelio, de los diversos pasajes de la transfiguración y del bautismo. Y cubridla con vuestra sombra, pues también puede hacer referencia lo mismo a la transfiguración que a la anunciación. Pero detengámonos esta mañana en esto. La paternidad de Dios, que es lo propio de Dios, de la persona primera de la Trinidad, lo propio es ser Padre. Isabel, tengamos presente que es una niña que con 7 años pierde a su padre. Dice un poeta que nuestra patria es nuestra infancia, y esto es muy cierto, muy cierto. Todo está, la persona entera está en germen en la infancia. Luego Dios cura, Dios hace crecer, Dios completa y Dios rompe todas las barreras, pero esa historia inicial, hasta los 7 años, cuenta mucho, que es el despertar de la razón. Y luego toda la adolescencia, hasta ya los 18, 20, que está la persona medio hecha. Aunque dicen que hecha del todo no está hasta los 40, los que están hechos, que la inmensa mayoría nos quedamos a medio hervir. Pero en fin, a los 40, pues ya tiene que estar un poquito perfilada la cosa. Pero bueno, a los 18, 20, más o menos. Pero la infancia es muy decisiva para marcar la psicología, la sensibilidad, la afectividad, la misma capacidad intelectual. No cabe duda que no es lo mismo un niño al cual se le ha incitado intelectualmente desde muy pronto a otro que se le deja, pobrecito, pues medio salvaje. Entonces estos niños tipo Isabel, Teresita, no digamos mucho más, que son superdotadas, pero al mismo tiempo que tienen una dotación extraordinaria en la inteligencia, la tienen también en la sensibilidad. Son hipersensibles. Eso en Teresita hace crisis, esa sensibilidad tan bárbara con la cual ella además la taponaba, y todo lo que taponamos luego salta al tapón, por eso los entaponamientos no son buenos nunca, para nada. Pues eso saltó en ella, en la enfermedad aquella misteriosa, terrible, que fue una crisis de nervios fuera de serie, con algún componente seguramente preternatural, diabólico.
Bueno, pues en Isabel eso cristalizaba en un temperamento, en un carácter atrozmente irascible. Era una chiquilla insoportable. Pero claro, es que eso se van acumulando cosas que si no se encajan bien, ¿quién encaja bien? Todos. Si todos tenemos una ventanita al cierzo y hombre perfecto no hay más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién está equilibrado? No. Eso no lo hay. Entonces Isabel le influye mucho ese episodio de la muerte de su padre. Ella escribirá en una poesía: cuando tú agonizabas con tu cabeza entre mis manitas, y tiene una experiencia entrañable, dulcísima, sabrosísima de la paternidad de Dios. Y ella saborea la ternura, la misericordia paternal de Dios, y en su diario muchas veces alude expresamente al Padre, no solamente Dios en abstracto, sino que le llama el Padre bueno, el Padre eterno, el Padre todopoderoso, el Padre celestial. Como todo en ella es muy poco pietista y mucho teológico. En Isabel no hay la menor esquirla, el menor asomo de beatería. Y mire que ella desarrolla toda su espiritualidad y su piedad en una Francia decimonónica en que precisamente por reacción al jansenismo pues hay todo ese despliegue de dulzarronería del corazón de Jesús y todo eso. Y ella no se desvía por ese camino sensiblero nunca. Tiene una espiritualidad recia y sobre todo verdadera, porque es hondamente teológica al hundir sus raíces en la Sagrada Escritura. Isabel no cita nunca, no hace en referencia a ningún devocionario, a ninguna oración de esas llenísimas de superlativos y de exclamaciones y de cosas imposibles de sostener la respiración, con aquellas oraciones. No, en ella todo es de la Sagrada Escritura, todo. Y la devoción que nutre tan entrañable y tan esponsal, tan derretidamente tierna a la humanidad de Cristo y al corazón de su esposo, está fundamentada en la Escritura. Por eso es tan verdadera y por eso es una verdadera doctora de la palabra de Dios, porque la hermenéutica, digamos así, la interpretación que ella hace de los textos, sobre todo paulinos y joánicos, que son sus dos grandes maestros, Pablo y Juan, es magistral. Es verdad que es tributaria de otros autores, porque todos bebemos unos de otros, pero es verdad que tiene también intuiciones geniales, personalísimas. Y entonces, en su devoción al Padre Celestial, ella bebe de toda la teología paulina y joanea, sobre todo de Pablo. El Padre, según ella, es tan bueno porque nos ha amado con amor eterno y por eso nos ha predestinado a la adopción de hijos suyos. Esta idea la vuelve loca y constantemente está retornando sobre ella, porque realmente es para enloquecer. O sea que desde toda la eternidad el Padre Eterno ha pensado en mí, entre millones y requetetrillones de seres posibles que no han venido al ser, y yo he venido al ser. Y podía en vez de mí haber venido 200.000 santos santísimos, y el Padre pensó en mí que yo viniera a la vida, punto primero. Y después de venir a la vida, que viniera a la vida con mayúsculas, o sea, a la vida de su Hijo. Y el Padre me ha acariciado en su pensamiento eterno como un sueño enamorado de su misericordia. Y el Padre se le ha caído la baba antes de crear las estrellas, pensando en mí, en que vuestra querida iba a ser su esposa, de su Hijo, la esposa de su Hijo, iba a recibir el cuerpo de su Hijo.
iba a estar sosteniendo a la Iglesia con su vida y sobre todo iba a estar disfrutando interiormente en su organismo espiritual la vida de Dios, la gracia santificante, con todo el cortejo de virtudes y de dones del Espíritu Santo. Esto es para enloquecer. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Esta idea paulina, ya digo, saca de quicio a Sor Isabel y nos tiene que sacar a nosotros, porque ahí está todo el motivo de mi derretimiento de gratitud por el Padre, que es tan bueno, que me amó primero. El problema es que nosotros estamos educados en un voluntarismo. Somos nosotros los que amamos a Dios, los que damos a Dios, los que somos fieles a Dios, los que la observancia, los que las virtudes, eso son zarandajas. Dios nos amó primero y en fuerza de ese amor nosotros le dedicamos un suspiro cada 4 días. Pero Él nos ama, es Él el que nos sostiene en su amor. Somos hijos, y si somos hijos, y aquí está lo grande de la filiación adoptiva, que no es que el padre diga, mira, se me ha antojado llamarte mi hijo, sino nos ha llamado hijos de Dios, pues lo somos, dice San Pablo. Y si somos hijos, somos también herederos. O sea que el padre ha dicho, mira, que yo tengo preparado un chalet, pero que es pensando en ti, que no es para pasármelo yo bien solo con el Hijo y el Espíritu Santo, que es que está aquí mi casa solariega esperándote, que todo lo mío es tuyo, como el padre del hijo pródigo, o del hijo bueno, entre comillas. Todo lo mío es tuyo. Entonces somos herederos, y si herederos con Él, de Él, coherederos con Cristo. Alude en la carta a la señora Anglés a Juan 31:3. Dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Juan 4:34. Nuestro Señor lo ha dicho el primero, y en comunión íntima con Él, el alma penetra en el movimiento de su alma divina. Ya hemos visto esta idea varias veces. Y todo su ideal, el ideal del alma que ha entrado en el alma de Cristo, todo su ideal es cumplir la voluntad de este Padre que nos ha amado con un amor eterno. En el cielo en la fe, que leeremos en varias partes, al final ya del cielo en la fe, el día 9, dice esta idea fantástica que la fascina de San Pablo a los Efesios. Dios nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo en unión con Él conforme al decreto de su voluntad, para hacer resplandecer la gloria de su gracia por la que nos justificó en su Hijo querido, en quien tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados, según las riquezas de su gracia que ha sobreabundado en nosotros con toda sabiduría y prudencia. Esto lo cantamos en vísperas, traducido de otra manera, pero le suena. El alma que ha llegado realmente a ser hija de Dios, continúa diciendo, es, según el apóstol, movida por el mismo Espíritu Santo. Todos los que son movidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y en otro lugar, nosotros no hemos recibido el espíritu de servidumbre para movernos todavía por el temor, sino el espíritu de adopción de hijos por el que clamamos Abba, Padre. En efecto, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pero si somos hijos somos también herederos. Digo herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Ved, dice San Juan, de Pablo pasa a Juan y así, ¿qué amor nos ha mostrado el Padre concediendo ser llamados hijos de Dios? Pues lo somos.
Ya desde ahora somos de Dios, hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y todo el que tiene esta esperanza, en Él se santifica como Él mismo es santo. O sea, enloquecida por su predestinación, termina reconociendo Isabel con San Pablo. Y esto de ahora no es nada para la esperanza de gloria que un día se nos descubrirá y le veremos tal cual es. Por consiguiente, nosotros debemos conducirnos como verdaderos hijos, haciendo siempre lo que al Padre le agrada. Debemos recibirlo todo, dice en una carta Sor Isabel, como venido, y subraya la palabra, directamente de la mano de Dios. Esto es importante, porque a veces adornamos mucho las cosas. Bueno, esto Dios lo ha permitido, No, piensa que la permisión de Dios en teología se llama voluntad permisiva. O sea, no es que Dios se aguante, no es que Dios se resigne. Hablamos a veces así para entendernos. Decimos que lleguemos al grado de gloria que Dios nos tiene designados según su voluntad antecedente. Cuando hablamos de la voluntad consiguiente o consecuente de Dios, es como una especie de resignación de Dios porque había soñado algo más alto. Sí, esto de acuerdo. Pero al fin voluntad es, si Dios no lo quisiera, eso no vendría a mí, esa dificultad, esa contrariedad, esa cruz o ese triunfo en lo humano, entre comillas. Y entonces, dice ella a una señora que está con miedo ante una operación que tiene que sufrir, y es muy razonable, muy explicable, y le dice: mire usted, dice el apóstol San Pablo que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Efesios 1:11. Por consiguiente, debemos recibir todo como venido, y lo subraya el adverbio, directamente de la mano divina de nuestro Padre, que nos ama y procura obtener su fin a través de todas las pruebas para unirnos más íntimamente a Él. O sea, todo viene directamente de la mano de Dios. Y la consecuencia es el abandono filial. Querida señora, lance su alma sobre las olas de la confianza y del abandono. Es la imagen que se reconoce enseguida, el eco explícito de Teresita. Lanzarse a velas desplegadas, dice ella, sobre los mares de la confianza y el amor. No abandono indolente, no abandono estoico, o no el abandono del nirvana, del que hace el vacío, sino es el abandono filial, el abandono de niño pequeño que sabe que su papá es el piloto. El abandono, querida señora, le escribe ahora a la de Soudon, es lo que nos entrega a Dios. Y ella no hace ni un año que había entrado en el Carmelo, es novicia, tiene recién cumplidos los 22 años, es esta carta, dice: soy muy joven, pero me parece que algunas veces he sufrido mucho. Entonces, cuando todo se embrollaba, el presente era tan doloroso y el futuro se presentaba más oscuro todavía, cerraba los ojos y me abandonaba como un niño en los brazos del Padre que está en el cielo. Pero esto es como un niño que no piensa, que no prevé, que no hace planes, que no se asusta, sino
sicut ablactatus in sinum matris sue, que dice el Salmo y ahora decimos, como un niño en brazos de su madre. Actitud, por tanto, acallo y modero mis deseos. ¿Qué quiere decir? No tengo preocupaciones. Abandono filial, que es algo a lo que hace alusión porque era así, ella era de esta relación de ternura entrañable con Dios Padre, pero además tiene el influjo de Teresita. Y dice a la misma señora que está sufriendo y le dice, mire que nosotras rezamos mucho en el Carmelo, estamos para eso, y no hay ni una sola vez que yo no vaya al oficio divino que no le encomiende a su enfermo. Yo he conocido esas horas dolorosas también, y nunca olvidaré lo buena que fue usted para con la pobrecita que pensaba que iba a perder a su madre cuando estuvo enferma, la madre de Isabel. Cuántos recuerdos penosos. Y dice, esas horas son las horas de Dios. Si supiéramos entregarnos completamente en las manos de aquel que es nuestro Padre. Un poco después, esto es en febrero del 3, y en abril, todo esto, querida Antonieta, es para acercarse más a Él, para forzarnos a abandonarnos en los brazos de Dios, que es nuestro Padre, y que en las horas difíciles, cuando parece a veces muy lejano, está en realidad muy cerca, muy dentro de nosotros. Le envío estas palabras que el Señor dirigía a Santa Catalina de Siena, que también se las había dicho a la otra. Piensa en mí y yo pensaré en ti. Bueno, pues ese es el abandono de Isabel. Para ella Dios es ternura. Y porque es ternura paternal, nos espera en la casa paterna, en la casa solariega. Para ella la casa solariega, el hogar de donde no debemos salir jamás en este mundo, es la Trinidad. Pero para ella moribunda, ya en julio del 906, que le escribe a su madre para irla mentalizando de que se va, para ella la casa solariega es la del Padre. Oh mamá querida, miremos al cielo, esto tranquiliza el alma. Cuando se piensa que el cielo es la casa del Padre, que allí se nos espera como a hijos muy queridos que retornan a casa después del destierro, y que para conducirnos allí Él se hace nuestro compañero de viaje. La casa solariega, el cielo. Y por tanto Dios es el Dios de la ternura, es el Dios que nos espera con el abrazo preparado, con la sonrisa recién dibujada para nosotros. Al final del cielo en la fe, antes hemos recurrido un poquito al día noveno, al principio del día noveno, pues al final del día noveno ella habla de esta ternura de Dios, también como un eco de Teresita. Nosotras seremos hijas de Dios, porque se lo está dirigiendo este tratadito a su hermana Margarita, y entonces lo dice en femenino. Conoceremos por experiencia la verdad de las palabras de Isaías que tanto le gustaban a Teresita. Seréis llevados a los pechos de Dios y se os acariciará sobre sus rodillas. En efecto, dice, todo el cuidado de Dios parece ser llenar al alma de caricias y de señales de afecto, como una madre que cría a su hijo y le alimenta con su leche. Sicut ablactatus in sinu matris sue. Oh, estemos atentas a la voz misteriosa de nuestro Padre. Hija mía, nos dice, dame tu corazón. Es amor por amor.
Este Dios de la ternura, este Dios del cuidado, del amor entrañable, es para Isabel, con su enfoque teologal de las cosas, la fuente de la vida y por tanto la fuente de la santidad. Este Dios es para ella lux et origo, la luz y el origen de todo. Luz y origen, de donde brota todo, la fuente de todo. El origen quiere decir antes del primero. El origen, hay que retrotraerse al comienzo sin comienzo. Pues ese es el Padre para Isabel, como le llama también San Pablo en la Escritura, el Padre de los astros. El Padre de los astros es que es una expresión fantástica, como decíamos, sales al cielo una noche de verano y dices, si parece que el Padre se ha escurrido un poco las manos, después de haber creado o no sé si era antes o después, cada cosa lleva su orden, los 7 días de la creación, pero en fin, ha creado los océanos, se ha salpicado así un poco, ha tachonado todo de estrellas. El Padre de los astros, el origen, está ahí todo. Y entonces dice San Pablo a los Corintios, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y por el cual somos. No es ya existimos, es una concepción ontológica, o sea, sin Dios yo no soy. La presencia de inmensidad de Dios quiere decir que Él está en todos los seres por esencia, presencia y potencia. Que si Él retira su ser de mí, yo me desintegro, me pulverizo, desaparezco, y si retira su mirada de las estrellas se desploman, y si retira su mirada del demonio, el demonio no existe, porque está dando el ser. En ese sentido es el origen, y por eso el orden de la elevación parece que está al revés y está al derecho. Del Hijo hombre al Hijo Dios, al Espíritu Santo, al Padre, porque al Padre se le acaba diciendo que en virtud de que el Espíritu Santo me cubra con su sombra como a María, Él pueda reconocer en mí a su Hijo. A ese Hijo que habita y al cual yo debo encontrarle in sinu patris. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Es fantástico aquel encuentro de las 4 de la tarde junto al Jordán, en que los primeros discípulos se van con Jesús. Ese es el Cordero de Dios, les dice Juan, ellos atraídos se van, y entonces le dice, Magister ubi moras, ¿dónde vives? Y dice Jesús, venid y lo veréis. Y dice Juan, fueron, vieron y se quedaron con él aquel día. Y resulta que lo mejor de la película no nos lo cuenta, pero ¿qué es lo que vieron? ¿Dónde vivía? ¿Cómo era su casa? Ya que nos has engolosinado, descríbenos un poco la casa. No tiene necesidad, porque ya en el prólogo ha dicho Juan, el Hijo único que vive en el seno del Padre. Esa es su morada, y ahí encontramos nosotros al Hijo en el pecho de Dios. En el pecho de Dios. Hay el epitafio que dejó escrito para su propia tumba un gran buscador de Dios que fue don Miguel de Unamuno. Es un verso que dice así: méteme, Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar, porque vengo cansado y deshecho del duro bregar. Y esto lo podemos decir a Dios muchas veces como jaculatoria. Dame callado asilo. Decíamos ayer que los versos estos del Padre Torres, bueno, en este caso se refieren al corazón de Jesús, que es la expresión tangible del pecho de Dios. Es el callado asilo del corazón de Jesús. Bien, pues, inclinaos sobre vuestra pobre criaturita.
capítulo 28 y siguientes del Camino de Perfección, en que ya comienza a explicar el Pater Noster. Y explica esa palabra, Padre. Y es suficiente, nos quedamos ahí. Recuerden aquel día que Celina entró en la celda de Teresita y contaba después en los consejos y recuerdos, y dice, la encontré cosiendo enérgicamente, pero como sumida en oración y los ojos llenos de lágrimas, que me gusta a mí esto, que no estaba con las manos puestas y los ojos vueltos, estaba cosiendo, como que es lo que hace una carmelita en su celda, trabajando y orando las dos cosas al mismo tiempo. Y dice, pero ¿qué os pasa? Y dice, no, que he empezado hace un rato a rezar el Padre Nuestro, y aquí estoy que me he quedado clavada en la primera palabra y no puedo pasar de ella. Es tan dulce llamar a Dios Padre. Y otro día que subía por una escaleruca, ya la llevaban un poco, ya estaba muy enfermita con la tuberculosis, una escalerita que daba un ventanuco a un patinillo allí, y entonces miró al patinillo y se echó a llorar. Ya estaba muy sensible con la enfermedad también. ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y empezó a señalar al patio que había una gallina clueca y tenía los polluelos debajo de las alas cogidos, y dice, esa es la historia de mi vida. Así se ha comportado siempre Dios Padre conmigo. Me ha refugiado al amparo de sus alas.